Y estamos hablando de, bueno, se viene la primavera, empezamos a ver los árboles que empiezan a caer algunos polvillos, pelotitas y demás, y uno empieza a pensar en su nariz, en su resfrío, en estornudos, en nariz tapada, lagrimeos, picazón en la garganta, ojos, paladar. Pero bueno. A veces esto es un resfrío, pero a veces es algo más que eso. Y por eso estamos recibiendo a la doctora Silvana Moncel, matrícula nacional 115.542. Ella es médica pediatra, especialista en alergia e inmunología y es presidente de la Asociación Argentina de Alergia e Inmunología Clínica. Silvana, bienvenida al programa. Carlos Clerici saluda. ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Carlos. Muchas gracias por el espacio. Bueno, a ver, estamos a veces con resfríos comunes, pero a veces se trata de algo más que eso, ¿no? Sí, sí, sí. Mira, la introducción que hiciste fue perfecta, porque muchas veces, y la mayoría de las veces, se confunde a la rinitis alérgica con los resfríos. Y eso hace que nos lleve a tener un diagnóstico correcto en forma tardía, ¿sí? Lo que nosotros llamamos un subdiagnóstico. Los pacientes en realidad no están cursando resfríos, sino que son rinitis alérgicas. Y son dos situaciones totalmente distintas. Los resfríos son infecciones que son causadas Ujú, por virus generalmente y que ocurren 2 o 3 veces al año, que no duran más de una semana, donde en esa semana los primeros días está el proceso de incubación, después los síntomas se hacen mucho más intensos y a los 7 a 10 días los síntomas desaparecen. Pero en la rinitis alérgica es una respuesta exagerada y anormal del sistema inmunológico donde los síntomas pueden estar presentes o en distintas estaciones del año, como por ejemplo ahora en la primavera, que es una de las más frecuentes, o hasta a veces en todo el año. Y los síntomas pueden ser desde leves hasta realmente muy intensos, que nosotros llamamos graves, que pueden incidir y de manera negativa en la calidad de vida de los pacientes. Entonces, estos síntomas que mencionabas, y por eso te decía que ha sido muy acertada la introducción, porque manifestabas esta diferencia, ¿no? Y que es tan ujú, importante entre un resfrío y una rinitis alérgica. Y nombrabas también los síntomas, que los síntomas son muy similares, que son estornudos, pero por ahí en la rinitis en la alérgica los estornudos son como intensos y parece que el paciente no va a terminar de estornudar nunca y por ahí estornuda 4 o 5 veces, pero no puede parar. La ujú, congestión o la secreción que hay en la nariz es una secreción tipo acuosa. No es ujú. ese moco quizás más amarillento o verdoso. La congestión también tiene momentos del día donde por ahí puede aumentar y disminuir. Y la rinitis alérgica no tiene fiebre, a diferencia de los resfríos que pueden tenerlo. Ujú. Bueno, a ver, los síntomas, bueno, como vemos parecidos. La frecuencia, la periodicidad, o sea, que se repita varias veces al año, también es algo como para advertirla. Claro, sí, y además también podemos relacionarlo, por ejemplo, a los resfríos infecciosos virales. Generalmente son épocas del año donde es más frecuente, quizás en invierno, sí, en Ujú, otoños, en el caso de los chicos, cuando están en el periodo escolar, y saber que está, nosotros llamamos medio epidemiológico positivo, porque o está toda la familia resfriada o están todos los compañeritos con estos síntomas, porque hay un ujú. virus, digamos, que está dando vuelta en el entorno. En cambio, la rinitis alérgica puede aparecer en cualquier época del año, si bien uno la asocia más con la primavera, pero puede estar en cualquier época del año y puede ser persistente, puede durar incluso varios meses. Nosotros hablamos de que ya la rinitis es persistente cuando está presente más de 3 o 4 veces en la semana, ¿sí? Por más de cuatro Ujú. semanas incluso. Y que además, como decía, tiene un marcado impacto en la calidad de vida del paciente. Claro, porque trastorno de sueño, se duerme mal, ¿no? Claro. Exactamente, exactamente. Y es Mm, algo que por ahí uno, mismo el paciente, después cuando uno empieza a charlar, se da cuenta de que estas cosas pasan, porque el paciente al otro día tiene, y esto está demostrado en estudios científicos, que los chicos tienen peor rendimiento escolar, los adultos tienen más dificultad en la concentración al otro día en sus trabajos y muchas veces incluso ausentismo, ¿sí? O porque no pasaron bien la noche o sus hijos no pasaron una buena noche, el otro día no pueden ir al colegio. Entonces, que esto generalmente no pasa con los resfríos. Y Silvana, esto, digamos, tiene que ver con factores internos, o sea, ¿uno tiene ya una predisposición a esto o es siempre el tema de los ácaros o del polvillo,
a veces uno no sabe si atribuirla que tiene que limpiar más la casa, asearla más, o esto es natural que aparezcan estos ácaros también en las almohadas y demás. Bueno, son dos puntos importantes los que tocaste. Por un lado, las causas de la alergia tienen un componente genético importante, por eso decimos que cuando un padre es alérgico, los hijos tienen un 25% de posibilidades de serlo también, y si los dos padres son alérgicos, el porcentaje aumenta al doble. Ahora, después la sensibilidad a lo que uno es alérgico, uno ya nace con esta predisposición y los síntomas pueden expresarse en distintos momentos de la vida, quizás en la infancia no tengan síntomas y se aparecen en la adolescencia o en las mujeres es característico a veces durante el embarazo o en los periodos menstruales o esto incluso aparecer después en la adultez. Ahora, cada paciente es individual y puede tener sensibilización a alérgenos distintos. Hay pacientes que pueden ser sensibles a los ácaros, pacientes que pueden ser sensibles a los pólenes, al pelo de distintas mascotas o hasta de hongos que hay en el ambiente por la humedad. Por eso es muy importante siempre hacer un diagnóstico, porque volviendo a esta diferenciación que vos marcabas, primero para saber si lo que nos está pasando es que nos resfriamos muchas veces o estamos teniendo una rinitis alérgica donde el tratamiento va a ser totalmente distinto y tener que buscar, que es muy simple el diagnóstico, porque el diagnóstico es esto que estamos haciendo, esto es como Ujú. una consulta que tenemos con el paciente Sí. donde hablamos de todo esto, qué es lo que le pasa y es clínico, y después los especialistas hacemos las pruebas de alergia para ver bien a qué es sensible el paciente y a partir de ahí poder hacer un tratamiento más específico. Bueno, y hablemos para cerrar de los tratamientos, o sea, qué elementos hay disponibles como para tratar este tipo de rinitis. El tratamiento tiene tres pilares fundamentales. El principal es el control ambiental. Sabemos a qué somos sensibles, por ejemplo, somos sensibles a los ácaros o a los pólenes. Bueno, hay medidas ambientales que podemos tomar para disminuir nuestro contacto con estos alérgenos, por lo tanto nuestro sistema inmunológico va a reaccionar mucho menos y lo vamos a ver traducido en una menor cantidad de manifestaciones y de síntomas. En segundo lugar, tenemos los remedios, los fármacos, ¿sí? Que pueden ser antihistamínicos o pueden ser sprays nasales, que son corticoides nasales. Y en tercer lugar, el tratamiento más específico, que es la inmunoterapia desensibilizante a aeroalérgenos, que son las vacunas de alergia, que esto directamente lo que va a hacer es enseñarle al sistema inmunológico que estos alérgenos son algo normal, que está en la naturaleza, que tenemos que aceptarlos, tolerarlos y convivir. Y de esta manera lo que vamos a ver es que a medida que vaya pasando el tiempo, el paciente va teniendo cada vez menos síntomas y no va a ir empeorando, ¿no? La rinitis No alérgica. son complicadas, ¿no? Las vacunas, porque hay muchos que se han sometido en otros tiempos y decían, me van a tener ahí aplicando vacunas, a ver a qué soy alérgico. No, se No, ha no, no, no. mejorado mucho. Sí. El tratamiento es sencillo, como todo tratamiento crónico, enfermedad crónica, tiene un Sí. tiempo ¿sí? de duración, pero inclusive en los chicos también se usan vacunas sublinguales, que son gotitas abajo de la lengua, con lo cual no es algo invasivo, que hay que estar inyectándose o pinchándose todas las semanas. Así que no, lo importante como siempre es tener una adherencia y entender que tenemos la fortuna en la alergia de tener estos tratamientos que logran cambiar la evolución de la enfermedad, que se hacen por periodos que parecen prolongados, pero son entre 3 a 5 años, y una vez que nosotros ya le enseñamos al sistema inmunológico, podemos estar libres de síntomas por tiempo mucho más prolongados. ¿Es verdad que las mujeres son más predispuestas que los varones? Hay un aumento en la predisposición, sí. Después hay Mm, ciertos factores que hacen que aumenten los síntomas, como te mencionaba antes, por ejemplo, los cambios hormonales. claro, claro. Ujú. Bueno, estuvimos charlando de este tema y sobre todo con el advenimiento de la primavera tan próxima, hay que tenerlos en cuenta y agendarlo y hacer la consulta correspondiente. Nos ayudó la doctora Silvana Moncel, matrícula nacional 115.542, que es presidente de la Asociación Argentina de Alergia e Inmunología Clínica, especialista en el tema y obviamente y dedicada más que nada a los más chiquitos, ¿eh? Que hay que estar más atentos con los más chiquitos o no. Y con los más Ajá, chiquitos tenemos que estar atentos porque ellos solos no pueden consultar, pero la claro. rinitis alérgica puede estar presente en todas las etapas de la vida. Bueno, muchas gracias Silvana, muy amable. No, por favor, un placer, muchas gracias por el espacio de la entrevista.